yo no estoy al tanto como primera vez que me avisas así como de sorpresa, me imagino que fue algo de repente. Sí, Yo no estoy al tanto de la cantidad de casos que Anet y que Foco y que toda esa gente tiene, porque entiendo que ha sido así, que no sé si alguien que así domine ese tema aquí, de cuántos son y el secuestro a cuál correspondía, yo puedo opinar sí, lo que evidentemente una opinión jurídica. Te sí, explico por sí. qué, Ana Matilde, te llamé ayer y agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Me explico. Una de las penas no ajenas, una pena que siento yo como panameño, es que a falta de acción por parte de los operadores, algunos operadores de justicia en nuestro país o de la justicia en Panamá, ha tenido que ser otra nación la que intervengan para que realmente ocurran las cosas. Eso es motivo de vergüenza para mí, mucha vergüenza, y estoy seguro que para no pocos. Producto de lo que ha ocurrido con el tema de Anet Planels, que ayer, como es bien sabido, se presentó a su vivienda, a su residencia, funcionario del juzgado sexto civil, por una calumnia por injuria presentada por el expresidente Ricardo Martinelli. Fueron con el propósito de hacer una diligencia judicial de secuestrarle la casa, pero felizmente se vio la intención fue frustrada porque la casa está a nombre de una sociedad anónima, lo cual la hace no secuestrable. Pero en el caso del señor Valenzuela, Mauricio Valenzuela, llegaron a la casa donde él vivió y donde vive su mujer o su ex esposa, discúlpeme, con todo respeto lo digo, y sus hijos, allí donde viven solamente ellos. Y sorprendentemente, acuciosamente se llevaron, entre otras cosas, de la casa de la esposa o de la ex esposa, con los niños ahí, electrodomésticos, ese tipo de cosas. Entonces, la embajada de los Estados Unidos se pronunció ayer, me imagino que tú lo viste, Ana Matilde. Entonces, yo creo que debemos actuar de una forma más responsable a quienes le corresponde la justicia. Pero la pregunta va en dos vías, Ana Matilde. No sé si estás enterada del caso de México. El escándalo de México es que el hombre más poderoso después del presidente Calderón, Felipe Calderón, se llamaba o se llama Genaro García Luna. Le decían el super policía. Los Estados Unidos lo condecoró por todas partes. Le dio todas las condecoraciones habidas y por haber, las más altas condecoraciones, la DEA, la CIA, etc. Y resulta ser que este hombre, cuando salió de su puesto, jefe de, imagínate, de la seguridad, con rango de ministro, este era el ministro más poderoso de México, le metía miedo a todo el mundo estaba asustado. El tipo, cuando no se reía, la gente quedaba temblando. ¿Qué le estará pasando al superpolicía? En ese camino, este hombre se le descubre que había hecho alianzas con uno de los carteles de la droga de México. Él metía preso y perseguía a un cartel en beneficio de otro. Estoy hablando del cartel de Sinaloa. Cuento esta historia para que tengamos la medida nada más de cómo son las cosas, no únicamente en Panamá. En México, los magistrados, acaba de descubrir, le pasaron por alto todas las tropelías que él hizo. Los magistrados, presten mucha atención, los magistrados de México, se acaba de descubrir ayer, sacaron los medios mexicanos, que guardaron por una parte el silencio cómplice y por la otra lo ayudaron a que no fuese investigado en su momento, a pesar de que había pruebas de que él y Calderón, Felipe Calderón, expresidente, estaban metidos hasta el tuétano en actividades non santas. Ahora me explico. Los Estados Unidos de América él pide a los Estados Unidos que él se quiere ir a vivir a los Estados Unidos, craso error, y se va a vivir a Miami. Y en Miami había comprado una serie de apartamentos lujosos y casas, y resulta ser que un centro comercial, un mall, como se dice en los Estados Unidos, lo detienen los Estados Unidos hace 3 años, está preso. Hoy está casualmente en el distrito este de Brooklyn, está siendo procesado. Ayer la equivalente a la UAF en Panamá, la Unión de Investigación Financiera, la UAF, allá te llama UIF, descubrieron hasta ahora que este hombre había recibido coimas por $700 millones. En un paquetito le encontraron 700 millones. El problema aquí es que los Estados Unidos tuvo
porque México no se atrevió a hacerlo. Tuvo los Estados Unidos que proceder y llevarlo preso, y lo tienen preso. Entonces me preocupa que ya ocurrió una vez y ahora se está repitiendo la historia, lamentablemente, para vergüenza mía personal. No estoy diciendo, nadie tiene que pensar como yo. Esta es mi opinión. Me duele, me lastima el hecho de que aquí la justicia no se ha atrevido a más de 4 cosas como le corresponde a Ana Matilde, y tú fuiste procurador. Entonces, ¿qué pasa? En el caso este de Valenzuela y de Planels, los Estados Unidos opinó sobre este exceso que a mí, Ana Matilde, me gustaría de la parte... Canadá y Países Bajos también se pronunciaron. Y las embajadas están ahora mismo opinando. O sea, Panamá está en la picota para mal, no para bien, Ana Matilde. Y esa es otra cosa que nos pone un manto de desprestigio como país ante la ineficiencia de algunos operadores de justicia, no ahora, hace mucho tiempo. Entonces, o hay complacencia, o hay complicidad, o hay negligencia. Pónganlo como quieran. Pero los resultados en Panamá de la justicia han sido infelices. ¿A qué me refiero? Ana Matilde, lo que ocurrió con la señora Planels y con el señor Valenzuela, que podrían no estar de acuerdo con algunos procedimientos, y lo quiero decir, no nos equivoquemos, esto es una cuestión de principios para mí. Esto que ha ocurrido, Ana Matilde, pone en peligro no únicamente a los periodistas y a los medios, a la ciudadanía. Cualquier ciudadano que se atreva a decir algo hablando de los actos de corrupción comprobados o de la condena que ha cumplido alguna persona, le pueden quitar la casa a Ana Matilde, entre otras cosas. Entonces, ese precedente, que a mi juicio es funesto, yo no sé tú como ex procuradora, como abogada, ¿qué opinión te merece para efectos de ilustrar a la audiencia de Infoanálisis? Sí, bueno, muy buenos días a todos y a los oyentes también del programa, a ustedes, y gracias por la invitación. Yo diría que no solo nos afecta desde el punto de vista del análisis jurídico que se puede hacer del contexto de lo que está ocurriendo, sino que como ciudadanos, porque eventos como estos son los que nos impiden salir de las benditas listas discriminatorias a nivel internacional. Dicho esto, volvemos al punto de partida de muchas otras conversaciones que hemos tenido. Es el sistema judicial o el sistema de administración de justicia el que sigue estando en evidencia y sigue estando en juicio. El principal juicio que se hace aquí en Panamá es el juicio ciudadano al sistema de administración de justicia. Mire, ese atropello contra Annette Planels y Mauricio Valenzuela, que pudiera repetirse porque creo que hemos visto desde ayer amenazas veladas y algunas bastante directas de los voceros de Ricardo Martinelli, el expresidente, en distintos medios señalando que esta no es ni la única ni la última y que vendrán más acciones a todo aquel que se atreva, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un discurso que lo que busca es amedrentar a todo aquel que tenga el valor de poder hablar y revelar y develar verdades que a veces la justicia no nos devela. Es cierto que hay un tema de presunción de inocencia, pero yo me pregunto qué presunción puede haber frente a un hecho que ya está probado por la propia confesión de los hijos del expresidente Martinelli, que para quienes ellos hicieron la intermediación para traficar las influencias y recibir las coimas, era para su padre. Yo me pregunto, ¿dónde está la injuria? ¿Dónde está la calumnia de eso? ¿Y por qué el Poder Judicial se presta para cometer una diligencia sin haber revisado la documentación, o peor aún, habiéndola revisado? O somos unos incompetentes o realmente somos cómplices. ¿Cómo es posible que vamos a dar a un lugar donde se paga alquiler? Entiendo que es así el de Mauricio, y el que no es su propiedad, pero que además él no vive ahí, esa no es su residencia. Vive la esposa con los hijos, la ex esposa con los hijos. Y que en el caso de Annette Planel es su residencia, pero no es su propiedad. O sea, no, y creo que también se mencionó que había una hipoteca, porque cuando es así, no es secuestrable. Mire, Ana Matilde Gómez, Ana Matilde, le debo confesar a quienes nos escuchan que la dimensión jurídica de estos casos, que son una polémica severa, se ha envenenado desde el inicio, y la justicia ha mantenido un discreto papel, el rol que debe jugar, y esto lo digo con frialdad analítica, esto no lo estoy diciendo al calor de ningún tipo de momento,
pero molesta tanta repulsión que provoca esa forma de actuar en algunos casos de algunos operadores de justicia, la Matilde, que nos hemos convertido en el hazmerreír. Claro. El de la justicia con el caso de Brecht. Hazmerreír, somos unos cómicos, unos payasos, la verdad que me da mucha pena, Ana Matilde. No, y una vergüenza porque aquí se dieron actuaciones que están plenamente ya aprobadas, que están demostradas a través de auditorías de la Contraloría, y la pregunta es, ¿cómo es posible que en otros países ya hay presidentes, pero detenidos, funcionarios detenidos, juzgados, procesados, y nosotros aquí con ese sistema dilatorio y ese sistema perverso? Bueno, eso es lo que nos hizo transitar luego al sistema acusatorio, ¿no? Y que hayamos permitido tanta táctica dilatoria de ese grupo de abogados que lo acompaña, que a veces también uno se pregunta, bueno, es que ellos creen que el abismo al que nos están arrastrando no es un abismo que se los va a llevar a ellos también y a su familia. O sea, una vez que esto colapse, porque ya el sistema político está al punto de no retorno, la sociedad misma, ¿creen que ese abismo no se va a llevar a las familias de ellos mismos? Eso de verdad uno se pregunta qué fervor, qué amor patriótico hay ahí, ninguno. ¿Cómo Camila, puede siquiera estar hablando de pretender volver a gobernar? Camila. Ahora, hablando de secuestros en general, no de estos casos específicos, ayer conversando con alguien, hablábamos de, bueno, que no solamente los secuestros se dan en este tipo de casos, que ocurren en casos civiles entre empresas o por accidentes de tránsito, si la parte culpable se rehúsa a pagar. El señor Diego Quijano ayer en este programa dio el ejemplo del PH Cristal en el Cangrejo y así de otros casos. Sin embargo, ¿cómo se decide qué cantidad es secuestrable? Porque cuando es un caso, por ejemplo, por un accidente de tránsito, uno puede decir que, bueno, aquí está la factura de los daños del carro, son $2,600. O si es un tema comercial, uno puede cuantificar una pérdida. Pero, ¿cómo funciona el tema de los secuestros en casos que no son tangibles, como un daño a un carro o un daño a una mercancía? O sea, ¿por qué se permiten secuestros en esos casos y cómo se calcula la cuantía? Y es que también, en base a los daños y perjuicios, el Código Civil tiene una fórmula y tiene que ver más o menos con el doble del perjuicio causado. Entonces tiene que haber un perjuicio material primero, que se puede también demostrar en función de el perfil de la persona, el salario que gana, sí, gracias a lo que se dijo, porque no sé si es que este es el de la injuria, si esto tiene que ver con una injuria. Me explico, porque también hay un tema penal que debe estar pendiente, porque hasta que yo sepa, ahí no ha habido una condena penal respecto a que se ha dicho una mentira. O ustedes me pueden aclarar que sí fue así. Yo entiendo que no. Entonces, el daño moral puede ser el doble del material. Entonces, yo no sé cuál es el material que han probado ahí, porque también la justicia, la doctrina también reconoce que, por ejemplo, en los casos como el perfil del señor Ricardo Martinelli, todo a lo que nosotros nos refiramos de su gestión, ¿verdad? Es un hecho histórico, es un dato histórico porque él fue presidente de la República. O sea, nos guste o no, esa parte de la historia no la vamos a poder borrar. Entonces, todas las veces que nosotros vamos a hacer mención o referencia a esto, estamos hablando de hechos y datos históricos. La doctrina nos libera de ningún tipo de ánimo de hacer daño, porque es que nos tenemos que referir a él, porque en ese episodio nefasto de la vida republicana, lamentablemente él fue el personaje principal, fue nuestro presidente. Entonces yo no entiendo cómo han podido prosperar esos casos. No entiendo la justicia panameña. Es que para ahí va un poco mi pregunta. O sea, Camila, le hacemos regreso, Camila, disculpa, tengo inevitablemente que ir a un corte comercial. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Bueno, amigos, continuamos aquí conversando con la ex procuradora, la exdiputada, ex candidata presidencial, Ana Matilde Gómez, candidata hoy día a una curul en la Asamblea Nacional. Camila. No, es que estaba tratando de entender mejor la figura y en qué casos se permite y en cuáles no. Y ayer una de mis preguntas era qué tan automático es este proceso. O sea, hay alguien
con tal que uno haga el checklist y pague la fianza y automáticamente se secuestra a la otra persona, o hay algún nivel de que un juez debe discernir si el caso vale o no vale. En teoría es prácticamente automático, ¿no? Basta con que se afiance y procede, lamentablemente. Entiendo que, digo, por la vía civil. El área mía es es el sistema penal, ¿sí? Yo no he tramitado por la vía civil. Pero en términos generales, lo que yo conozco del proceso, sí, lamentablemente es muy discrecional. O sea, lamentablemente, sí, no hay tantos estándares o parámetros. Se afianza y se procede, pero en teoría debería haber un discernimiento más o menos lógico, lo que la doctrina llama la sana crítica de un juez. Oye, ¿tiene sentido o no tiene sentido esto? En lo penal es diferente. En lo penal uno tiene que poder demostrar por lo menos la vinculación. Hay que probar algo. Tú tienes, porque además no lo puedes hacer tan al inicio. Tienes que demostrarle que podría haber un resultado ilusorio del proceso, pero para interponerlo tienes que esperar un periodo. No puede haber, por ejemplo, no puede ser cuando no hay ningún tipo de delito todavía demostrado, ¿no? Matilde, pero el peligro real, a ver, tenemos con esta figura, no únicamente se ve desprotegidos a los comunicadores y a los medios, sino a la ciudadanía. La ciudadanía está desprotegida ante cualquier persona con poder económico suficiente para actuar de esta manera, y después sobre el camino, después que te hacen pasar un mal rato, ok, ya el hecho está consumado y consumido. A ver, el secuestro de bienes y de cuentas bancarias para aparentemente silenciar medios y periodistas, además de ciudadanos, es algo, es un tema tóxico, pero a mí me hierve la sangre ver este tipo de situaciones, Ana Matilde, la estulticia rampante que se observa en este tipo de cosas. Desde el punto de vista jurídico, Ana Matilde, siento, por ejemplo, ante todos los escándalos que ha habido, no únicamente de Odebrecht y de otros más, sino en términos generales, Ana Matilde, a mí me preocupa mucho lo que son las organizaciones civiles, y me explico. El Colegio de Abogados, y no quiero comprometerte a ti, ha guardado un silencio para mí sospechoso. No ha opinado en ningún sentido ante las irregularidades evidentes que ha habido en cuanto a la no exigencia de que la justicia en Panamá tenga mayor efectividad. A mí me preocupa, y mucho, y lo he dicho públicamente. ¿Por qué razón, hasta dónde hemos perdido nosotros eso, la representatividad, okay, de los sectores? Han ido perdiendo su brío, han ido perdiendo su brillo, además. Entonces, hay un problema en la sociedad, Ana Matilde. Hay muchos cobardes, hay mucha cobardía, debo decirlo. Hay un pánico atroz y atrás. No sé si me explico. Mucho silencio y falta de solidaridad, porque no hay cohesión social. Realmente cada quien está velando por sus intereses. Entonces, es muy triste que lo que está pasando hoy pareciera una cosa aislada, y no lo es. Es parte de todo el deterioro sistémico que tenemos, institucional y social. Entonces, uno sí pensaría, como Camila, vuelvo al punto, o sea, uno aspiraría a que hubiera una sociedad en la que hubiera un fiel de la balanza, un tercero imparcial, que analice bien, que discierna un poco, porque así se le puede hacer daño a cualquier, bueno, y se ha venido haciendo. Lo grave del asunto ahora es que es por un tema de una realidad política que estamos viviendo. Estamos empantanados con malos referentes políticos, personas totalmente, en general, vinculadas a actos de corrupción o a señalamientos, y resulta que esos son los que ponen a operar la justicia en su favor y en contra de quienes nos atrevemos a poder narrar y decir una verdad que todo el mundo conoce, pero que no se quiere analizar. O sea, ¿cómo es posible que en este país nosotros estemos siquiera pensando en poder entregarle las llaves del país para administrar a alguien que casi, que como nos dejó con toda la obra pública que hubo, todas la convirtieron en una oportunidad de negocio? Ahí están llamados a juicio sus ministros. Cuando está llamado a juicio es porque hay un delito que se ha probado y una probable vinculación. Nadie está diciendo que ya eres culpable, pero mínimamente en tu gestión hubo algo que le tienes que ir a explicar a la justicia. Entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a abrir los ojos? Entonces, ¿qué nos van a intimidar? Ahora resulta que aquí la gente buena se tiene que esconder, y todo el que está vinculado, el que está señalado, es el que va a andar rampante por la calle señalando y poniendo a accionar la justicia en favor suyo.
Yo me pregunto si eso es lo que ya llegamos. Entonces, la solidaridad debe ser realmente con la verdad, la solidaridad debe ser con cualquier subterfugio que se utilice para poder coartar la libertad de expresión. No puede ser que aquí ahora en todos los programas la gente esté asustada de que yo no lo puedo mencionar, yo no lo puedo decir. Déjense de eso. Sí se le puede mencionar. ¿Por qué? Porque es un hecho histórico, porque la doctrina nos libera de ese temor. La doctrina nos libera de poder andar con miedo de mencionarlo. Y los operadores de justicia lo saben. Si es que fue presidente de la República, ¿cómo es que uno no va a poder mencionar? ¿Y cómo es que los ciudadanos panameños que han sido condenados por los casos de corrupción en el periodo de ese gobierno y en cualquier otro, uno no los va a poder mencionar? Eso no puede ser. O no nos vamos a poder referir a esos hechos, a los sobreprecios, a los altos costos, a que las obras públicas nos pudieron haber costado mucho menos, que el dinero que no tenemos ahora se lo vienen robando. ¿Desde cuándo? ¿Desde hace cuántos años nos vienen robando en cada obra pública? Matilde, así mismo como yo recalco el silencio casi sepulcral del Colegio de Abogados, en muchos casos donde están quedando mal los abogados, hago lo mismo con la CAPAC y con la SPIA, la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, con toda la suciedad que hay en torno a la forma como se han hecho negocios en el área de la construcción en este país. El silencio ha sido realmente vergonzoso. Cambio el tema momentáneamente a la Matilde, porque la Asamblea Nacional aprobó un proyecto que va a permitirle a los alcaldes y a los representantes de corregimientos, incluidos sus suplentes, que pueden optar por el mejor salario en cuanto ellos estén de licencia, ¿no? Conforme al Código de Trabajo. ¿Qué te parece ese privilegio que se está dando? Pues, no, y este es un proyecto que había sido vetado por el presidente. Exacto, lo vetó el presidente. ¿Qué opina Ana Matilde de este otro estupor que me causa, por lo menos a mí, el oportunismo, ¿no? Y nos molesta a todos los que queremos un Panamá decente. O sea, esto ya en qué estamos viviendo. ¿Por qué? No solamente es el hecho de que se diga de que van a cobrar porque no trabajan. No es solo eso. Es el desgreño administrativo, por lo que se conoce como el desvío administrativo. ¿Qué ocurre con ese puesto? Si yo soy representante, pero estoy nombrado como como cualquier puesto, supóngase usted, yo soy contador en el MEF, o soy auditor en la Contraloría, y a la vez corro para representante y gané. Y resulta que como representante eran $1,200 y yo allá en la Contraloría ganaba 3,000. Que yo decida, o sea, que la ley permita que yo escoja ese salario de 3,000, entonces, uno, ¿dónde estuvo tu vocación de servir? ¿Qué pasa con el que no tenía un nombramiento en el Estado a la hora de correr para un cargo de elección popular? ¿Qué pasa con aquel que corre desde el sector privado? ¿Tú vas a obligar al sector privado también a que le siga pagando por un trabajo que no va a desempeñar? Pero entonces viene lo del desvío administrativo. Esa institución va a bloquear un salario y una posición que alguien va a tener que hacer ese oficio, ese trabajo que allí se hacía, si es que de verdad no era una botella, ¿verdad? Porque también eso es otra cosa. Si es una botella es peor, pero si fuera que sí trabajaba y si es un puesto real dentro de la clasificación de los puestos del MEF, yo voy a dejar ese salario bloqueado. Quiere decir que alguien que está nombrado dentro va a tener que hacer doble trabajo sin que se le pague, o esa posición nadie la va, o sea, ese trabajo no se va a hacer. Hay una mala prestación del servicio público, hay una ineficiencia en el servicio público porque hay un vacío que se genera. Entonces, estos siguen siendo distorsiones clientelares porque son formas de pagarle a quienes ahora van a tener que salir a hacer campaña para aquellos que van a aspirar. ¿Por qué? Porque eso es como una pirámide. Los que van a ir a mover a las gentes en las comunidades son los representantes y van a ser pagados producto de las distorsiones o del desvío administrativo que se está generando. No, y eso que el proyecto original era aún más ridículo, porque el proyecto original decía que ibas a tener licencia sin sueldo, pero al mismo tiempo que donde sea que trabajabas tenía que adecuar tu horario para que no te chocara con tu horario de funcionario público y para que así sí pudieras percibir el salario, a pesar de que tenías una licencia sin sueldo. O sea que si el horario, entre comillas, era de 8 a 5, iban a tener que poner un horario, no sé, de 1 de la mañana a 8 de la mañana, y te tenían que mover. Si tú trabajabas en una dirección lejana a la de tu corregimiento, tenían que moverte para que pudieras trabajar en la de tu corregimiento. Era una ridiculez
Bueno, pero fue vetado por el tema de los 2 salarios, que igual estaba cobrando 2 salarios. Así que lo que hicieron en la asamblea, al querer aprobarlo por insistencia, es que dijeron que iba a ser una licencia con sueldo, pero que la persona podía escoger. Pero sigue estando los problemas de raíz, como el que menciona, de que eso bloquea un salario y unas funciones en donde sea que el funcionario público laboraba, pero también que la persona va a seguir cobrando por un trabajo que no hace. Si era médico y estaba cobrando $7,000 al mes en el MINSA, porque era especialista y tenía no sé qué estudios y tanto, pero está como representante de corregimiento y no está atendiendo pacientes, ¿por qué se le tiene que seguir reconociendo los $7,000 si no está cumpliendo el trabajo para el cual se le estaban pagando esos $7,000? Mira, yo voy a decir algo. Además de poner dinero de las otras instituciones al servicio de la politiquería. Y entonces seguimos con la misma sinvergüenzura, haciendo leyes a la medida, solamente, o sea, en la medida me refiero a la medida de la pretensión política que hay detrás. Y es quedar bien, complacer a ese grupo de articuladores políticos que ahora te van a trabajar campaña. No, Matilde, aquí lo que debe preocuparnos es el silencio de gente que tiene que hablar, que tiene mucho que decir. Ese silencio debe ser motivo de vergüenza para ellos y para sus hijos. ¿Sabes por qué? Porque nos falta sociedad. Tenemos ciudadanía, pero nos falta sociedad, lamentablemente. Y no nos debe sorprender una reacción indignada de la sociedad ante la crisis orgánica que estamos viendo en este país. Esto es otro exabrupto. Esto que acaban de hacer es otro exceso, ¿ok? De sacarle hasta el jugo, hasta lo último, a los dineros del Estado. Ahora, la opinión de varios representantes, y creo que se la ha escuchado también algunos diputados como Juan Diego Vázquez, es que lo que se tiene que hacer es una ley general de sueldos, o no sé si ya existe y es reformarla, porque ellos dicen que, bueno, que sí hay que hacer ciertos ajustes, y bueno, está bien que se hagan, que sean aplicables a partir de la próxima administración, pero si se tienen que hacer ajustes, que se hagan. Por ejemplo, una de las cosas que ellos decían es que un representante de corregimiento en la ciudad capital gana lo mismo que un representante de corregimiento en Bocas del Toro y que no necesariamente el costo de la vida es el mismo. Bueno, eso se puede revisar, me parece un argumento bastante razonable, pero no con estas artimañas. O sea, tiene que haber una razón, que alguien se siente y diga, ok, en efecto, aquí corresponde un aumento de tanto, o se puede tener un renglón que diga que si vives en área de difícil acceso, tienes este monto en particular, etcétera. Pero no puede ser con estas leyes que se pasen a la ligera. Sí. Y que ahora vamos a tener que se hace. Esto está bien pensado desde el punto de vista de la dinámica que estamos viviendo, del deterioro total que hay y la utilización de la política solamente para los fines y propósitos individuales y más mezquinos, ¿no? Ana Matilde, el problema aquí es que hay una red de complicidades, una red muy sólida de complicidades. Además que la ley general de sueldo la venimos pidiendo, ustedes saben, estaba en mi plan de gobierno, lo decía también, lo ha dicho siempre Saúl Méndez y otras personas, voceros públicos que representan segmentos de la población. Es que la administración pública nuestra es un desastre, porque eso tiene que venir a la mano de la carrera también administrativa. Ana Matilde, tenemos que lamentablemente que despedirte con el agradecimiento siempre por tu valioso aporte. Que tengas un buen día. La abogada Ana Matilde Gómez, una de las figuras importantes de este país que nosotros... Gracias a ustedes. Y que te atreves a hablar, Ana Matilde, ese es lo que te reconozco a ti. Esa es una de las diferencias que marcas. Pero porque uno debe hablar con la verdad, ¿no? Uno debe hablar con la verdad. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Milton, tú hablabas fuera de micrófono, fuera de pantalla, en el corte comercial, emitías una opinión acerca de esta situación, este otro exabrupto, como le llamo yo, y un acto de oportunismo vulgar, el ver cómo se buscan mediante triquiñuelas y mecanismos subrepticiamente cómo sacar ventaja de los cargos públicos, ¿no? Y sacarle dinero al Estado. Este tipo de posiciones y de posturas que muy poca gente se atreve a criticar. Tú hablabas algo al respecto, Milton. Serías tan amable compartirlo con los oyentes. Gracias. Yo decía que la Ley General de Sueldo, la idea de que tiene que haber una Ley General de Sueldo está en la Constitución.
que cuando yo impulsé la ley de carrera administrativa en el año 93-94, la ley de carrera administrativa así aprobada ordenaba que se presentara una ley general de sueldos, creo que en los siguientes 6 meses. ¿Por qué yo mismo no me puse a hacerla? Porque esa ley general de sueldos realmente es lo que hoy en día llamaríamos una hoja de Excel, donde se establecen ciertos niveles de acuerdo al tipo de cargo, a nivel de responsabilidad, etcétera, y ciertos grados dentro de ese nivel que normalmente corresponden a antigüedad o a veces a otros tipos de puntaje por estudios, capacitaciones, etcétera. Y esa ley general de sueldos debiera tener, aparte de una estructura jerárquica, que uno gana más conforme asciende en el escalafón de mando, debe tener algún tipo de forma de mejora salarial de acuerdo a conocimiento y servicio, porque hay gente que tiene muchos títulos, mucha capacidad, pero no puede mandar porque no tiene destreza de mando y sin embargo tú lo quieres retener en el tiempo en el Estado. Esa ley, repito, es un cuadro más o menos sencillo y uno se puede inspirar hasta en la ley o en las normas que rigen el Canal de Panamá y extrapolarlo. Eso también permitiría atender los temas de la licencia con sueldo, etcétera, en qué momento la posición debe quedar vacante, en qué momento queda reservada. Mira, cualquier persona que defienda que su posición en el Estado debe quedar vacante 5 años pagándole a él o a ella ese sueldo, lo que está diciendo es que su puesto en el Estado no es necesario. Porque si te puedes pasar 5 años sin nombrar un reemplazo, tú también estabas de más. Okay. Ahora, en cuanto a los salarios de los representantes, no sé si todavía son $500, $800. Hay un sueldo base que en los distritos subsidiados los paga directamente el Tesoro Nacional. Pero es una falacia decir que hay que ajustarlo por costo de vida, por lo siguiente. Así como los representantes ganan el mismo sueldo base, lo ganan los diputados, y los diputados también son de otras partes del país. La diferenciación en cuanto a costo de vida que puede aspirar un representante se la da la dieta municipal, porque ellos, además de representantes, son concejales y cuando ellos asisten al consejo municipal se les paga una dieta. En el municipio de Panamá se pagan dietas muy altas y en un municipio rural del interior se pagarán dietas muy bajas y eso es lo que hace en la realidad un ajuste de emolumentos de acuerdo a la realidad socioeconómica en donde vive el representante. Así ya, que eso ya existe entonces esa diferenciación. No hace sentido. Oiga, quiero dar un giro antes que se acabe el programa porque la Hacienda Costera, que es uno de los sitios, de los pocos sitios donde el panameño de a pie, el panameño en términos generales, incluido todos los sectores sociales, tienen un sitio, un espacio público en la capital que hacen falta. La Hacienda Costera está en una situación casi que ruinosa. ¿Por qué? Porque hay basura en exceso, hay la presencia de indigentes en la Hacienda Costera, no hay una iluminación que la haga lucir, por una parte, que le dé seguridad a los miles de panameños que van a la Hacienda Costera. Hay robos frecuentemente, hay sitios que han sido prohibidos el acceso de la gente. En pocas palabras, es otro escándalo del Ministerio de Obras Públicas. ¿Y sabe por qué digo que el MOP? Porque el Ministerio de Obras Públicas es el que alquila, el que administra ese espacio físico, pero el MOP, que no se cansa de recibir cuestionamientos, esta administración del MOP, le había dado en el mes de octubre del año pasado un contrato a una empresa por $33.2 millones para darle mantenimiento a esa área. ¿Y saben qué? Las quejas no se detienen. Entonces, lo propio aquí es que realmente yo no sé qué decir ya más de este ministro que tiene un alto grado de cinismo, porque el tema de las calles, dice, no, las calles, para abajo no hay huecos, aquí no hay baches. Yo espero que no diga que la Hacienda Costera está hermosa y que de noche es un cúmulo de luces y que puede ser segura. Ojalá que no cometa la imprudencia de decir tremenda desfachatez. Diga, Camila. Estoy de acuerdo en que se está haciendo un mal trabajo y también que hay un tema de desorden con la cinta, porque la cinta la vigila específicamente el SPI, no la policía. Hay un ¿Qué tiene que ver el SPI? Es la pregunta que me hago. Hay unos temas ahí, pero yo sí debo decir algo. No entiendo por qué la administra el MOP.
Eso debería Tampoco. haberse traspasado ya al municipio capitalino y que ellos sean los responsables. Total, están a 2 cuadras de la cinta. Ellos deberían ser los responsables de administrarla. No lo son actualmente, así que no tienen por qué hacerlo. Pero eso ya se le debería traspasar, pienso yo, a la alcaldía y que ellos resuelvan y que sean los responsables. Yo me Entonces sí, se está haciendo un mal trabajo, sí, pero no deberían ser ellos quienes hagan el trabajo. Mira, una de las preguntas que yo me hago es, ¿por qué hay gente tan inteligentemente desenfocado, le dan al Ministerio de Obras Públicas esta obra que corresponde y que debe ser un bien municipal? O sea, no es el MOP. Si el MOP no tiene tiempo, ni siquiera el MOP no tiene tiempo. Cuando se estaba construyendo que iba a ser una obra vial importante y que se están haciendo adecuaciones, pero ya está hecha. Ya está hecha. Es un área de uso público. Entonces, esa es otra aquí se descuadernan los proyectos que tienen buenas intenciones, porque esa cinta costera, para los capitalinos, para los citadinos, vemos la cantidad de personas que van allí a pasar un buen día, a pasar un buen rato, a disfrutar de la mar que está ahí mismo cerca, a disfrutar de un área que nos queda a todos de fácil acceso. Sin embargo, está en una situación ruinosa y la verdad que me preocupa la falta de iluminación en medio de un país es muy evidente si uno va de noche, sí, y ni siquiera o sea, a horas que no es irracional pensar que habría gente un sábado en la noche, y sí es cierto que hay áreas muy oscuras. Mira, el que viaja a otros países y tiene la oportunidad de ir a parques como esta, áreas como esta, están sumamente iluminadas, porque además embellecen la ciudad. Esa cinta costera con una buena iluminación es un atractivo, debe ser un atractivo que debe embellecer la ciudad, ¿sí? No lastimar la vista de los que pasamos por allí o de los que dependemos porque hay falta de dinero pues para ir a otro sitio. La gente va ahí a divertirse a la cinta costera, por lo menos a caminar, a hacer ejercicio, a hacer deporte, etc. Entonces, llamo a la reflexión, porque este contrato de 33 millones que otorgó el MOP a una empresa ya hace, ¿qué?, 5 meses, no hay resultados tangibles acerca de ese millonario contrato que se dio y que hay que rendir cuenta, ¿qué están haciendo al respecto con esos 33 millones? Pregunto, respondan. ¿Dónde está esa empresa cumpliendo con ese compromiso millonario? Esa es parte de la tragedia que vivimos en este país por la falta de rendición de cuentas y la falta de escrúpulos y de dignidad de algunos funcionarios que no les corresponde siquiera ser llamados por el cargo que ocupan, porque son negligentes, por decirlo menos, e irresponsables. Están nada más para recibir un salario y para ostentar choferes, cargos oficiales y decir cosas inapropiadas que no van tampoco a dignificar para nada el cargo que ocupan. Hago ese llamado de atención. La cinta costera es de todos, no es del MOP. ¿Ok? Deben llamar la atención para que esta persona o suelte ese parque, esa área, para que otra persona que sea responsable y tenga conocimiento pueda hacer que se luzca. ¿O saben qué? Váyase para su casa. Le haré un gran país a la nación. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.